El Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 1. Las preguntas de los sabios. Oh mi Señor, Shri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Shri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones, y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y los semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego, o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Shri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe, y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasa en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Oh hombres pensadores y expertos, saboread el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos, puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Srila Sukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso. Si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. Una vez, en un lugar sagrado del bosque de Naimisharanya, y en aras de la satisfacción del Señor y sus devotos, unos grandes sabios, encabezados por el sabio Shaunaka, se reunieron a fin de realizar un gran sacrificio de 1000 años de duración. Un día, después de encender el fuego de sacrificio, ofrecerle un asiento de honor a Srila Sutta Goswami y concluir así sus deberes matutinos, los grandes sabios, con mucho respeto, hicieron preguntas acerca de los temas siguientes. Los sabios dijeron: Respetado Sutta Goswami, tú estás completamente libre de todo vicio, y estás bien versado en todas las escrituras famosas por la vida religiosa que presentan, así como también en los Puranas y en las historias, pues los has examinado a fondo, bajo la guía apropiada, y también los has explicado. Oh Sutta Goswami, como tú eres el vedantista erudito de mayor edad, estás familiarizado con el conocimiento de Vyasadeva, la encarnación de Dios, y además conoces a otros sabios que están plenamente versados en todas las clases de conocimiento físico y metafísico. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Así que, como has sido bendecido con una larga vida, por favor explícanos de una manera fácilmente comprensible lo que has averiguado que es el absoluto y máximo bien para la gente en general. Oh sabio, en esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta. Son pendencieros,
perezosos, mal dirigidos, desafortunados y sobre todo, siempre están perturbados. Existen muchas variedades de escrituras, y en todas ellas hay muchos deberes prescritos, que pueden llegar a aprenderse solo después de muchos años de estudio en sus diferentes divisiones. Por consiguiente, oh sabio, selecciona por favor lo que es la esencia de todas esas escrituras y explícala por el bien de todos los seres vivientes, de manera que, mediante dicha instrucción, sus corazones puedan ser satisfechos por completo. Todas las bendiciones a ti, oh Sutta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki, como hijo de Vasudeva. Oh Sutta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por oírlas. Los seres vivientes que están atrapados en las complicadas redes del nacimiento y la muerte pueden liberarse de inmediato por cantar aún inconscientemente el santo nombre de Krishna, que es temido por el temor personificado. Oh Sutta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes y eruditos sabios, tales como Narada. De manera que, por favor, háblanos, pues estamos ansiosos de oír hablar de las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. Oh sabio Sutta, por favor, nárranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la Divinidad Suprema, esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el Controlador Supremo, los realizan sus poderes internos. Nosotros nunca nos cansamos de oír hablar de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con Él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, juntamente con Balaram, actuó como un ser humano y, disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Sabiendo bien que la era de Kali ya ha comenzado, estamos reunidos aquí en este sagrado lugar para oír con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. Nosotros creemos haber conocido a su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. Como Sri Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido hacia su propia morada, por favor, dinos, ¿a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio? Capítulo 2. Divinidad y servicio divino. Ugrashrava Sutta Goswami, el hijo de Ramaharshana, sintiéndose plenamente satisfecho con las preguntas perfectas que le hicieron los brahmanas, les dio las gracias y así pues intentó responder. Srila Sutta Goswami dijo: Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Shukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó: «Oh hijo mío». Mas en verdad, al apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los sentimientos de separación. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva,
quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna, y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. La suprema ocupación dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil, si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto indudablemente la liberación final. Ellas nunca deben realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos nunca debe utilizar la ganancia para cultivar la complacencia de los sentidos. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual, Brahman, Paramatma o Bhagavan. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta, mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en el Vedanta Shruti. Oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de la vida. Así que constantemente y con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos de amarre al trabajo reactivo, karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de Él? Oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón de un devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo,
desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios, en la etapa de la liberación de toda asociación material. De esa forma, el nudo del corazón es atravesado, y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. La trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociado con las tres modalidades de la naturaleza. La trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociado con las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, pasión, bondad e ignorancia, y únicamente para la creación, conservación y destrucción del mundo material, Él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu, la forma de la cualidad de la bondad, el beneficio máximo. La leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde. Y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior a través de los sacrificios védicos. De forma similar, la pasión, rajas, es mejor que la ignorancia, tamas, pero la bondad, sattva, es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Anteriormente, todos los grandes sabios le prestaban servicio a la personalidad de Dios, debido a la existencia de Él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga a esas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Aquellos que están muy interesados en la liberación no son envidiosos, indudablemente, y respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Aquellos que están bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia adoran a los antepasados, a otros seres vivientes y a los semidioses que están a cargo de las actividades cósmicas, pues los impulsa un deseo de beneficiarse materialmente con mujeres, riqueza, poder y descendencia. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es Shri Krishna, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar el sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo, y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religión consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. Al comienzo de la creación material, esta absoluta personalidad de Dios, Vasudeva, en su posición trascendental, creó las energías de causa y efecto mediante su propia energía interna. Después de crear la sustancia material, el Señor Vasudeva se expande y entra en ella. Y aunque Él está dentro de las modalidades materiales de la naturaleza y parece ser uno de los seres creados, aún así siempre está plenamente iluminado y en su posición trascendental. El Señor, en forma de la superalma, se difunde por todas las cosas, tal como el fuego se difunde por la madera, y por eso Él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual. La superalma entra en los cuerpos de los seres creados, los cuales están influenciados por las modalidades de la naturaleza material,
y hace que ellos disfruten de los efectos de esas modalidades mediante la mente sutil. De esa manera el Señor de los universos mantiene todos los planetas que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores, haciendo los papeles de encarnaciones. Él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. Capítulo 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Sutta dijo: al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal Purusha y manifestó todos los ingredientes para la creación material. Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. Una parte del Purusha se acuesta en el agua del universo. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto, y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta Brahma, el amo de todos los ingenieros del universo. Se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual por excelencia. Los devotos, con sus ojos perfectos, ven la forma trascendental del Purusha, que tiene miles de piernas, muslos, brazos y caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados con miles de yelmos y refulgentes aretes, y adornados con guirnaldas. Esta forma, la segunda manifestación del Purusha, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crean diferentes entidades vivientes, tales como semidioses, hombres y otros seres. En primer lugar, al principio de la creación, existieron los 4 hijos solteros de Brahma, los Kumaras, quienes, habiendo hecho un voto de celibato, se sometieron a severas austeridades para poder comprender la verdad absoluta. El disfrutador de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí, la segunda encarnación, y por el bien de la tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo. En el milenio de los rishis, la personalidad de Dios asumió la tercera encarnación apoderada, en la forma de Devarshi Narada, quien es un gran sabio entre los semidioses. Él reunió exposiciones de los Vedas que tratan del servicio devocional y que inspiran la acción no fruitiva. En la cuarta encarnación, el Señor se convirtió en Nara y Narayan, los hijos gemelos de la esposa del rey Dharma. Así pues, él se sometió a severas y ejemplares penitencias para controlar los sentidos. La quinta encarnación, llamada el Señor Kapila, es el principal de los seres perfeccionados. Él le hizo una exposición de los elementos creativos y la metafísica a Suri Brahmana, pues en el transcurso del tiempo ese conocimiento se había perdido. La sexta encarnación del Purusha fue el hijo del sabio Atri. Él nació del vientre de Anasuya, quien oró pidiendo una encarnación. Él les habló del tema de la trascendencia a Alarka, Prahlada y otros, Yadu, Jaihaya, etc. La séptima encarnación fue Yagya, el hijo de Prayapati Ruchi y su esposa Akuti. Él controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio del Manu Swayambhuva y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. La octava encarnación fue el rey Rishabha, el hijo del rey Navi y su esposa Merudevi. En esa encarnación el Señor mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todas las órdenes de vida. Oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor, por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados frutos, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. Al ocurrir una inundación completa,
después del periodo del Chakshusamanu, y cuando el mundo entero estaba profundamente sumergido en el agua, el Señor asumió la forma de un pez y protegió a Vaivashvata Manu, manteniéndolo arriba en un barco. La 11ª encarnación del Señor tomó la forma de una tortuga, cuya concha sirvió de pivote para la colina Mandarachala, que los teístas y ateos del universo estaban usando como batidor. En la 12ª encarnación, el Señor apareció como Dambantari, y en la 13ª atrajo a los ateos mediante la encantadora belleza de una mujer, y les dio de beber néctar a los semidioses. En la 14ª encarnación, el Señor apareció como Nrsimha, y con sus uñas bifurcó el fuerte cuerpo del ateo Hiranyakashipu, tal como un carpintero corta la caña. En la 15ª encarnación, el Señor asumió la forma de un brahmana enano, Vamana, y visitó la arena de sacrificio establecida por Maharaj Bali, aunque en el fondo estaba deseando recuperar el reino de los 3 sistemas planetarios. Él únicamente pidió una donación de 3 pasos de tierra. En la 16ª encarnación de la divinidad, el Señor, como Bhrigupati, aniquiló a la clase administradora Kshatriyas 21 veces, pues estaba furioso con ellos por su rebelión en contra de los brahmanas, la clase inteligente. Después, en la 17ª encarnación de Dios, Sri Vyasadeva apareció en el vientre de Satyavati a través de Parashara Muni, y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único Veda que había. En la 18ª encarnación el Señor apareció como el rey Ram, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Ravana, que se encontraba del otro lado del mar. En las encarnaciones 19ª y 20ª, el Señor hizo su advenimiento como el Señor Balaram y el Señor Krishna en la familia de Vrishni, la dinastía Yadu, y con eso quitó la carga del mundo. Luego, al comienzo de Kali Yuga, el Señor aparecerá como el Señor Buda, el hijo de Anjana, en la provincia de Gaya, solo con el propósito de engañar a aquellos que están envidiosos del teísta fiel. Después, en el momento de la conjunción de 2 yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación Kalki y se convertirá en el hijo de Vishnu Yasha. En ese entonces, los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. Oh brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. Todos los rishis, manus, semidioses, descendientes de Manu, que son especialmente poderosos, son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Esto también incluye a todos los Prajapatis. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Shri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas, siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor se libera de todos los sufrimientos de la vida. El concepto de la forma Virat del Señor o la forma universal, tal como aparece en el mundo material, es imaginario. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes y neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma, pero de hecho el Señor no tiene forma material. Las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida, y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Cuando quiera que una persona experimente, mediante la autorrealización, que tanto el cuerpo burdo como el sutil
no tienen nada que ver con el yo puro, en ese momento se ve a sí mismo, así como también al Señor. Si por la gracia del Señor la energía ilusoria se apacigua y la entidad viviente se enriquece plenamente con conocimiento, entonces ésta se ilumina de inmediato con la autorrealización y se sitúa así en su propia gloria. Así pues, los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo que no puede ser descubierto ni siquiera en las escrituras védicas. Él es el Señor del corazón. El Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los 6 sentidos y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Los necios, con un escaso acopio de conocimiento, no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas, nombres y actividades del Señor, quien está actuando tal como un actor en un drama. Y tampoco pueden ellos expresar esas cosas, ni en sus especulaciones ni en sus palabras. Solo aquellos que le prestan un servicio favorable, franco e ininterrumpido a los pies del loto del Señor Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Únicamente por hacer esas preguntas en este mundo puede uno tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios, quien es el propietario de todos los universos, y garantizan un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios, y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente, y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo, Sri Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Parikshit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, a aguardar la muerte, sin comer ni beber. Este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol, y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali, habrán de recibir luz de este Purana. Oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam ahí, en presencia del emperador Parikshit, yo lo oí a él con suma atención, y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él, y como yo lo he comprendido. Capítulo 4. La aparición de Sri Narada. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Shaunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló dirigiéndose a él de la siguiente manera. Shaunaka dijo: Oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam, que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Sukadeva Goswami. ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria el gran sabio Krishnadvaipayana Vyasa? Su hijo, de Vyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime, cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas,
pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. Mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas doncellas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo. Mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. El sabio preguntó el porqué de ello, y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado, y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino, pero el sabio sí hacía esas distinciones. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, Srila Sukadeva, el hijo de Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapur, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala, con el aspecto de un demente, mudo y retardado? ¿Cómo llegó el rey Parikshit a conocer a ese gran sabio, haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas, el Bhagavatam, le fuese cantada? Él, Shukadeva Goswami, estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada, solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Se dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu. ¿Por qué dejó todo para sentarse a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte? Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo, incluso la propia vida? Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. Así que, aunque el emperador Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Nosotros sabemos que, con la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias, y, por consiguiente, puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Sutta Goswami dijo: cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran sabio Vyasadeva, engendrado por Parashara en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. Una vez, él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. El gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la tierra en diferentes eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que, en general, la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar, pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podían purificar las ocupaciones de la gente. Y para simplificar el proceso, dividió en 4 partes el único Veda que existía, con objeto de difundirlas entre los hombres. Las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda. Después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda, Jaimini se convirtió en el profesor del Sama Veda y únicamente Vaishampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda.
Al Sumanto Muni Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre, Romaharshana, se le confiaron los Puranas y los registros históricos. A su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos, y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados, y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Oh brahmanas nacidos por segunda vez, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión, y dijo para sí: bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones, he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los Shudras y los demás, los amigos de los nacidos por segunda vez, pueden ver el sendero de la religión. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que le es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situada a orillas del Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el Creador.